Punto, estamos empezando con nuestro webinar de hoy, el 15º de esta serie que hemos hecho desde LHH Perú, con mucho gusto, con mucho esfuerzo, con muchas ganas de colaborar con todos aquellos de nuestros amigos y hablantes del Perú y en Latinoamérica en general, tratando de aportar un grano de arena a toda esta preocupación, a toda esta inquietud que estamos viviendo todos a raíz de esta pandemia. Así que hoy día hemos traído un tema muy especial, un tema que creo que es muy vigente y que ha concitado muchísimo interés, cómo mejorar nuestra marca personal en un mundo cada día más digital. Ahora Jimena Mendoza. Hola Jimena, nuestra gerente general va a presentarles a Mariela y Ana María. Y nada, yo los dejo a ustedes con Jimena. Gracias. Compartan este webinar si les gusta. Nosotros ya hemos tenido el gusto ya de que lo hayan visto en vivo, nuestros webinars, más de 25.000 personas y más de 850.000 los han visto repetidas oportunidades después. Muchas gracias, espero disfruten el webinar y nos vemos al final, que diremos unas palabras también. Jimena, para presentar a nuestras super panelistas. Gracias Inés, buenas tardes nuevamente a todos. Efectivamente, hoy contamos con Ana María Pajuelo y con Mariela. Mariela hará la primera parte y nos estará comentando sobre cómo mejorar nuestra marca personal en las redes sociales. Mariela tiene muchísimos años de experiencia en muchos sectores, realmente en muy buenas empresas, y se ha especializado en temas de planeamiento estratégico y liderazgo de equipos. Es nuestra consultora asociada varios años ya, administradora de empresas y tiene también una maestría en administración de empresas. Mariela, además, da muchísimo apoyo a empresarios, así que estoy segura que va a poder compartir mucho este conocimiento para que mejoren su marca personal, que no es solamente para aquellos que están con un empleo o que buscan un empleo, sino muy importante también para aquellos que piensan poner un negocio o que tienen ya una empresa. También nos acompaña Ana María Pajuelo. Ella es psicóloga organizacional y de hecho también algo que a mí me encanta, que ella está certificada en temas de Serious Play de Leo. Ella le encanta estudiar. Además, ella, como les comentaba, es psicóloga y tiene muchos años de experiencia en recursos humanos. Ella trabajó en gerencias de recursos humanos y quién mejor que ella para contarnos cuáles son los mejores tips para una entrevista en estos momentos, que la gran mayoría se manejan de manera virtual. Hemos hablado ya en otros webinars de temas puntuales, de qué pensar en entrevistas, cómo manejarlos, cómo prepararnos, y hoy Ana María nos va a contar más en cómo manejarlos de una manera virtual, algo que si bien antes se usaba muy poco, y algunos le tenían un poco de miedo, hoy es prácticamente la única opción. Así que los dejo con Mariela, luego sigue Ana María, y como bien comentó Inés, nos vemos al final. Espero que realmente le saquen el mejor provecho a este webinar y cedo la palabra a Mariela. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Es un gusto realmente estar aquí con ustedes. Muchas gracias Inés, muchas gracias Jimena por invitarme. La verdad me encanta participar. Como dijo Jimena, mi nombre es Mariela Soto, soy farmacéutica y tengo una maestría en administración. De repente una mezcla rara, pero he aprendido muchísimo durante mi carrera y algo que me encanta es desaprender todos los días para volver a aprender otras cosas. Así que de eso se trata. Estoy entonces para compartir con ustedes algunos temas relacionados a justamente este mundo digital, ¿no? Cómo aprovechamos nuestra marca personal con todos estos recursos que existen y con los que cada vez más estamos más familiarizados. Y he dividido mi presentación en 4 partes. Primero, para ponernos en contexto, todos, de repente hablar un poco de las estadísticas, que algunas podrían sorprendernos relacionadas al tema de las redes sociales y de la digitalización. Vamos a hablar también un poquito de algunos conceptos y mitos que a veces tenemos y que a veces los mitos no nos dejan aprender o tomar algunas acciones importantes para nuestras marcas personales. Luego vamos a hablar de la estrategia que podríamos desarrollar y por último algunas recomendaciones desde nuestra experiencia y también de lo que he podido aprender
de lo que hay de la literatura y de lo que escuchamos día a día todos. Así que voy a empezar entonces a hablar un poquito del contexto y de compartirles algunas estadísticas. Bueno, en primer lugar, no sé si saben, ¿no? Pero el Internet tiene más de 35 años con nosotros y quizás muchos más años en que se ha estado tratando de sacarlo, pero no es hasta ahora que de repente lo vemos más cercano a nosotros. Y también quería empezar hablando de que los seres humanos en realidad somos criaturas sociales, ¿no? Entonces, si bien cuando hablamos del trabajo del futuro y cuando tenemos un poco de temor de repente de la automatización y lo que la digitalización y la tecnología podrían reducir los trabajos, es precisamente este momento donde tenemos que ser más humanos, ¿no? Donde tenemos que aprovechar esa capacidad de socializar que solo tenemos los seres humanos y maximizarla. Y aprovechando realmente hoy la digitalización, podemos llevar esa humanidad y esa socialidad mucho más lejos. Y si ya nos adentramos a lo que es la marca personal, me gusta mucho esta frase de Jeff Bezos, el creador de Amazon, que dice que la marca personal es lo que dicen de ti cuando no estás en la sala, ¿no? ¿Qué dicen de ti? Si tú te refieres, si alguien habla de ti o alguien pregunta por ti cuando tú no estás, ¿qué es lo que dicen de ti? ¿Tú lo sabes? Es importante también a veces saber eso, ¿no? Y hablando del Internet, pues dicen que si estás en Internet, si está en Internet algo, entonces es verdad. El problema es que hay más de 4.000 sitios publicando más de 4.000 verdades, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser dueños de nuestra verdad. ¿Qué queremos decir de nosotros? Y tenemos que estar presentes, ¿no? Me sorprende mucho a veces cuando atiendo profesionales que están saliendo de carreras muy exitosas en las empresas y que no tienen una presencia digital como personas, como marcas, ¿no? No aprovechan esa oportunidad de comunicar toda esa experiencia que tienen. Y yéndonos un poquito a las estadísticas, pues, de Perú, ¿no? Estas son estadísticas de Ipsos. En Perú, el 78% de la población urbana está en redes sociales, es decir, 13.2 millones de personas. Y la red social más utilizada es Facebook, 94% en Facebook, 86% en WhatsApp. También algunas personas a veces de repente dicen, no, yo no estoy en ninguna red social, pero están en todos los grupos de WhatsApp y no se dan cuenta que WhatsApp también es una red social, ¿no? O también creen que LinkedIn no es una red social, ¿no? Entonces todas estas son redes sociales, redes donde podemos estar en todas ellas, en algunas de ellas, ¿no? Y es interesante cuál es la penetración y cuál es el uso que se les da, ¿no? Cada vez más, y aquí me voy a referir específicamente a LinkedIn en Perú, LinkedIn, estas son estadísticas a enero de este año, y yo estoy segura que al final del año esto va a haber tenido un crecimiento impresionante, porque veo cada día cómo cada vez más personas, por ejemplo, nos invitan en LinkedIn o están aprovechando mucho más esta red profesionalmente. Entonces, como pueden ver, a enero de este año, 5.5 millones de personas en el Perú tenían cuentas de LinkedIn. Algo para anotar aquí el crecimiento, alrededor del 2% y muchas menos mujeres que hombres, ¿no? 41% mujeres, 59% hombres. Esto refleja también un poquito, de repente, la parte laboral o profesional, pero es una excelente oportunidad. Y si comparamos globalmente los usuarios de las distintas redes sociales, de las más importantes obviamente, porque acá no he puesto muchas redes sociales que hay en China, por ejemplo, pero que son muy populares ahí, pero no en el resto del mundo, pero podemos comparar que también a nivel global, Facebook, YouTube y WhatsApp son las redes sociales donde hay muchas más personas. Luego Instagram y TikTok, que son redes sociales mucho más nuevas y que han tenido grandes crecimientos en los últimos años. Y LinkedIn, ¿no? LinkedIn, Snapchat y Twitter. Redes también, este es
Este es un estudio muy grande, solamente he extraído un poquito de ese para ponernos un poco en el contexto de cuál es el uso, cuántas personas están usando redes y cuántas todavía no usan y pueden aprovechar de maximizar sus marcas personales, conociéndolas un poquito más y participando de ellas. Tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de algunos conceptos que para qué tenemos una marca personal, ¿no? Ya habíamos dicho que la marca personal es aquello que dicen de nosotros cuando no estamos, ¿no? Pero definitivamente nosotros deberíamos trabajar en ella y tener en cuenta que esta marca nos debería ayudar a diferenciarnos de los demás. La persona es una marca y como tal debe diferenciarse de los demás. Todos somos únicos. Y entonces voy a empezar a contarles un poquito de un proceso de auditoría que podríamos hacer, que es simplemente googleándonos. ¿Alguna vez te has googleado? Cuando les pregunto esto a las personas con las que converso, a veces en talleres o en reuniones, se sorprenden cuando se googlean y se sorprenden con lo que encuentran, ¿no? Porque cuando uno se googlea, pues definitivamente va a encontrar, apareciste no sé cuántos miles o millones de veces, y realmente está demostrado que las personas solamente ven la primera y segunda página. Cuando buscan algo, no van a ver más allá. Entonces, si tú te googleas, pues deberías aparecer en estos primeros lugares, ¿no? Entonces me googleé antes de entrar ahora, y felizmente que, bueno, casi todas las imágenes sí son mías, así que por lo menos algo bien estaré haciendo con mi marca personal desde la perspectiva de que estoy presente. Y luego, cuando veo los lugares en los que estoy, aparece pues mi perfil profesional de LinkedIn. Soy directora en la Asociación de Emprendedores, entonces también aparece ahí. También me aparece mi perfil en Facebook y algunas conferencias o webinars en los que he participado siguen apareciendo y también aparezco en la segunda. Así que bueno, algo bien estoy haciendo, estoy apareciendo como yo quiero de repente cuando me googleo, ¿no? Googlearse entonces es un tema de reputación, no es un tema de vanidad, no me googleo para ver, ay, qué bien que estoy. No, me googleo para saber cómo está mi marca, ¿no? Y debemos evaluar esto, lo que se llama el legado digital, que es el conjunto de esa huella digital positiva con la huella digital de repente negativa. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado de que este legado digital que dejemos sea totalmente positivo, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar un poco relacionado a temas de estrategia y de recomendaciones, pero tengamos en cuenta que si estamos en redes sociales, tenemos que tener una presencia uniforme o tenemos que asegurarnos de que esté comunicando lo que nosotros queremos comunicar con nuestra marca. Y definitivamente hay que tener mucho cuidado con las emociones básicas, ¿no? He visto muchas veces que publicamos de repente cosas desde la emoción, ¿no? Muchos comentarios a veces, por ejemplo, los apasionados de los deportes, ¿no? Que de repente en el Facebook lo utilizan para pelearse con sus colegas de repente aficionados de otros equipos deportivos. Y definitivamente todo esto va agregando o te va quitando de tu marca personal, ¿no? Definitivamente tenemos que cuidar estas emociones y nunca publicar algo que no le contaríamos a nuestras mamás, ¿no? A veces también pasa que empezamos a tener redes sociales de repente cuando estamos muy jóvenes en un grupo y lo otro es que la historia que dejamos es una historia que no desaparece. Entonces sí tenemos que tener cuidado, tener en cuenta que vamos a tener muchos grupos en los que participamos y que podríamos estar generando una imagen no tan adecuada con lo que queremos de nuestra marca. Aquí quería hablar un poco de algunos mitos que he escuchado, ¿no? Por ejemplo, a veces tenemos el mito más grande, pienso que puede haber, es que pensamos que solamente una red social es para un grupo etario
o para una, por ejemplo, ¿no? Aquí TikTok es una red de contenidos divertidos para centennials. Instagram lo usan los millennials. LinkedIn es solo para lo profesional. Facebook es para los amigos. Twitter es para opinar. Y la verdad que en todas las redes podríamos aprovechar de dar nuestro mensaje. Va a depender de a quién nos dirigimos, ¿no? Y si nos dirigimos de repente, y todas las estadísticas de redes sociales son estadísticas que están muy asequibles para todos. Entonces podríamos analizar dónde están esas personas a las que quiero llegar y tener una presencia parecida o profesional en todas estas redes, ¿no? Nuestra marca personal va a ser entonces el reflejo de todas esas interacciones en todas las redes sociales. Me comentaba el otro día, por ejemplo, una persona que estoy ayudando a poner una consultora que había creado toda su imagen, su brochure, toda su comunicación para LinkedIn, ¿no? Y me decía que lo había llamado una persona, un potencial cliente, para decirle que la verdad no estaba tan seguro de que su consultora sea muy buena porque no aparecía en Facebook, ¿ya? Entonces, y me decía, efectivamente, pues en Facebook no tengo una página porque pensé que como mi consultora es una consultora en temas técnicos, debía solo estar en LinkedIn. Entonces tenemos que estar donde están nuestros potenciales clientes, ¿no? Ya sea para recolocarnos, ya sea con un objetivo de emplearnos dependientemente, o también si queremos poner un negocio propio. Entonces vamos a hablar ahora, habiendo dicho un poco ya de los conceptos y de las estadísticas, a qué estrategias podemos construir para maximizar nuestra marca digital, nuestra marca personal digital. En primer lugar, y para hacerlo simple, tenemos que claramente hacernos 3 preguntas. Primero, ¿cuál es mi objetivo profesional? ¿A dónde quiero ir? Ahorita voy a desarrollar cada una de ellas. ¿Quiénes son mis clientes para ese objetivo profesional? Que podría ser recolocarme, o que podría ser cambiar de empleo, o que podría ser poner un negocio propio, ¿no? ¿Quiénes van a ser los clientes que van a tomar la decisión para que mi negocio o mi objetivo se haga realidad? ¿Y qué mensaje debo construir que sea relevante para ellos? No para mí, sino que sea algo que valoren esos potenciales decisores o clientes. Entonces, cuando hablamos del objetivo profesional, si estamos hablando de la recolocación, ya en varios webinars se ha mencionado la importancia de identificar nuestra propuesta de valor, que la podemos hacer haciendo un inventario de todos esos logros que hemos hecho durante nuestra carrera y de esos logros tomar aquellos que van a ser relevantes para ese objetivo profesional. Porque, por ejemplo, yo les decía que yo soy farmacéutica, pero mi carrera profesional me ha llevado hacia el lado de marketing y comercial. Y si bien quiero muchísimo mi carrera de farmacéutica, definitivamente ya no estoy actualizada para trabajar digamos, en una farmacia hospitalaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde quiero llevar mi carrera? La quiero llevar hacia el lado que me gusta, ¿no? Hacia donde yo quiero ir, donde puedo ir y donde definitivamente haga el encaje con el mercado. Entonces, ¿en qué rol? ¿En qué sector? ¿A qué tipo de empresa? Todas esas son determinaciones que yo tengo que hacer y que me van a ayudar a que ese desarrollo de mi estrategia de marca personal vaya muy alineada con ese objetivo. Si mi objetivo fuera el negocio propio, entonces voy a tener que construir mi marca personal o relanzarla orientada a qué tipo de negocio yo quiero tener. Un negocio de consultoría, un negocio nuevo de servicios o productos, una franquicia, voy a comprar un negocio en marcha. Todas esas análisis y preguntas nos los tenemos que hacer para poder determinar hacia dónde queremos ir y qué estrategia vamos a usar. Cuando vayamos a pensar en aquellos decisores, tenemos que hacer
Quizás acá le pongo el ejemplo del mapa de empatía, ¿no? Pero tenemos que saber qué piensan, qué les preocupa, qué dicen, a dónde van, quiénes son sus referentes. Tenemos que entender bien quiénes son. Eso va a hacer que yo pueda determinar en qué redes sociales voy a estar. Lo que les contaba de este consultor que solo estaba en LinkedIn, cuando sus clientes de repente estaban en Facebook, ¿no? Entonces es importante conocer quiénes son esos clientes y dónde están. ¿Es relevante el contenido? Sí, es muy relevante. Como dicen, el contenido es rey. Sí, pero tiene que ser útil. Porque ¿de qué sirve que yo publique y publique cosas que no son relevantes? ¿No? Entonces la utilidad es la reina. Y el contexto es Dios, ¿no? Porque puede ser que yo publique algo, pero que en el momento no sea el oportuno. Entonces sí tenemos que tener en cuenta esto para que nuestro mensaje cumpla con eso. Y por último, les quiero comentar de algunas recomendaciones que he visto que pueden ser de utilidad para que estas estrategias puedan ser mucho más efectivas. Y son simples, pero para que las tengan en cuenta. En primer lugar, ser auténtico. Ser auténtico, mostrar nuestra humanidad, nuestra pasión, nuestras ganas, lo que nos gusta. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Lo podemos hacer de repente a través de publicaciones. Veo muchas veces algunas personas que se consideran influencers que se nota que no son auténticas, que se nota que sus publicaciones no las hacen ellos o las hace alguien que no conoce realmente realmente qué es lo que quieren comunicar, ¿no? Veo comunicaciones que se nota que son un poquito como falsas, ¿no? Y eso no deja una muy buena sensación de nuestra marca, ¿no? No nos deja bien. O sea, a veces por publicar todos los días, publicamos de repente cosas no tan coherentes o auténticas. Algo que funciona en esta época digital es el ser colaborativo. Entonces, si pensamos cuando vamos a publicar, por ejemplo, si yo hablo inglés y sé que la mayoría de las personas que me siguen son jóvenes, no hablan inglés, de repente son alumnos, podría yo hacer el esfuerzo de traducir de repente algunas cosas valiosas para podérselas compartir. Entonces, cuando pensamos y transmitimos con esta actitud colaborativa, nos vamos a generar mucha mayor confianza. Entonces, publicar, compartir, es algo que nos ayuda. Ser consistente y estratégico, ¿no? Si yo tengo una marca que quiero construir, donde quiero resaltar algunas habilidades que yo tengo, como por ejemplo mi liderazgo, de repente mi experiencia en transformación digital, mi resiliencia, mi adaptabilidad, que son cosas, esas habilidades blandas que hoy en día las empresas valoran. Por ejemplo, si yo quisiera recolocarme, debería trabajar en que mi marca y todo lo que comunique sea consistente con todo eso. También que sea amigable, ¿no? No hacer posts o publicaciones extensas de 5 páginas en términos totalmente técnicos que nadie entiende, en lugar de hacer algo mucho más amigable, que todo el mundo pueda sentirse reflejado y con ganas de escucharte y de verte. Algo que también debemos hacer es construir y crecer nuestra red de contactos. Cuando recibo muchas personas, por ejemplo, para los talleres de LinkedIn, sí, todos de repente tienen LinkedIn, lo crearon en algún momento, pero no aceptan a nadie. O sea, no, pero es que no lo conozco. Pero la gente nos quiere seguir. O sea, ¿por qué no los vamos a aceptar? Debemos de tratar de crear realmente una red de contactos de confianza, no necesariamente con gente que, especialmente en LinkedIn, ¿no? Que es una red profesional, no necesariamente tiene que ser personas que sean nuestros amigos. Entonces es bueno ir también de manera proactiva, construyendo y haciendo crecer esa red. Si yo tengo una red también, no la tengo para tenerla, ¿no? O sea, si es el cumpleaños, si esa persona ha sido promovida, si cambió de empleo, si está publicando algo nuevo, también es bueno que interactuemos con estas personas. Tenemos también que medir, ser proactivos y ser visibles. No me puedo desaparecer. Y entonces les voy a compartir ahora, para el tema profesional, una herramienta de medición muy útil para los que tenemos perfil en LinkedIn, que es el Social Selling Index.
El Social Selling Index, y ustedes lo pueden googlear así, Social Selling Index, les mide qué tan bien aprovechan su red en LinkedIn. Y les va a aparecer un dashboard más o menos como este, donde les va a evaluar en una escala de hasta 100 puntos que también están participando. Y esta escala de hasta 100 puntos, por ejemplo, esta persona tiene 64 puntos de 100, y acá les marca los 4 aspectos que mide, que son qué también estamos reflejando nuestra marca personal, nuestra foto, lo que dice, nuestras experiencias, todo lo que hemos puesto de nuestro perfil, que también refleja nuestra marca personal. Luego, qué tanto interactuamos con la red, cuál es la cantidad y calidad de contactos que tenemos, y cómo comparamos con la industria y con toda nuestra red. Por ejemplo, esta persona está en el top 3% de su industria. Entonces, tiene una buena utilización de su red. ¿Okay? Y por último, les quiero dejar con 2 mensajes que me gustan mucho, que este es de Oscar Wilde, ¿no? Dice, sé tú mismo, el resto de los papeles ya están cogidos. Definitivamente cada persona es única, es una combinación de diferentes valores, entonces construyamos una marca personal única y que nos diferencie. Y por último, esta que dice que en esta era digital, con su velocidad de cambio, cualquier marca que se niegue a innovar está destinada a desaparecer. Así que los dejo con esas reflexiones, espero que les haya gustado lo que les hemos compartido. Y ahora paso con Ana María. Hola, buenas tardes. Gracias, Mariela. Muy buenas tardes a todos. Hoy día vamos a hablar sobre tips para entrevista virtual. ¿Bien? Muy bien. Lo que voy a hacer ahora es que les voy a dar algunos secretos y unos tips interesantes para que puedan hacer una entrevista virtual, pero además una conexión virtual. Puede ser entrevista, conexión de trabajo, pero que no se te puede pasar. Entonces les voy a pedir que agarren lapicero y papel, o si no, el bloc de notas del celular, para que las apunten y que estén súper atentos con lo que vamos a conversar el día de hoy. Muy bien. La primera pregunta que les quiero hacer es, ¿ustedes qué opinan? ¿Una entrevista o un contacto presencial? Hablamos de entrevista. ¿Presencial o virtual? ¿Es la misma o no es la misma? Vayamos a la siguiente lámina. ¿Qué dicen ustedes? Algunos dirán sí, Ana María, otros dirán no, más o menos, 50-50. Pues déjenme decirles que lo único que cambia es la presencialidad. Físicamente no estás a través de una pantalla, pero el objetivo es la misma. El objetivo va a ser idéntico. El que está al frente evaluándote va a querer saber si realmente encajas en la empresa o en el negocio que desea hacer contigo, y prácticamente las preguntas que va a hacer presencialmente las va a hacer igual a través de la cámara. Entonces, número 1, lo único que cambia es la presencialidad. Por lo tanto, tenemos que trabajar algunas herramientas de comunicación y de interrelación para poder traspasar a esta pantalla. Y es importante que tengamos en cuenta que tenemos que adaptarnos al contexto, adaptarnos a algunas reglas. Que si me hubiera encantado hacerlo presencial, ok, pero de repente no lo vas a poder hacer. Entonces nos tenemos que adaptar desde la plataforma que vamos a usar, si estamos en casa o no, todo lo que está alrededor nos tenemos que adaptar. También es importante que tomes en cuenta que todo, absolutamente todo, va a ser interpretable. Hasta la planta que he puesto acá, forzosamente, inconscientemente, para mí interpreta algo. No sé si para ti, pero para mí sí. Todo va a ser totalmente interpretable. Lo otro es que vamos a usar diferentes canales. Sí, muchos canales. Desde tu postura, la parte verbal, la parte no verbal. Todo tipo de señal va a tener que ser nuestro canal de comunicación. Y lo otro es que en toda comunicación hay un vínculo. Por lo tanto, tienes que haber mucho respeto, mucha atención a quien me esté escuchando,
y una escucha activa. Muy bien, entonces, importante que las preguntas van a ser las mismas. Siempre van a ser las mismas porque te van a querer saber si tú eres la persona indicada para ellos. Miren esa imagen, la que tienen a su mano derecha, la que está en blanco y negro. ¿Qué cosa es lo que les dice la imagen? Si desean pueden además escribir por favor en el chat y por ahí podemos compartir. Pero, ¿qué cosa es lo que dice la imagen? Para algunos, de repente, dirá, mira, veo a dos animales, un chimpancé y un puma o un tigre, no sé, mirándose fijamente. Y para otros, a lo mejor es un lindo árbol con dos árboles. Y para otros, quizá puede ser hasta el ala de un murciélago, no lo sé. Todo va a ser interpretable. Tu respuesta es correcta. No hay respuestas malas ni buenas. Tu respuesta ahorita es correcta. Vamos a buscarle el fondo y la forma a todo lo que vamos a empezar a transmitir. ¿Y qué cosa es lo que necesitamos hacer? Es que esté en sincronía. Vayamos a la anterior, es que esté en sincronía. ¿A qué me refiero cuando tengamos que tener sincronía? Es como un baile de marinera, ¿ok? Imagínense ustedes a una pareja bailando la marinera. Fluye solito. Y para eso hay una fórmula que les quiero decir, para que las cosas fluyan a través de la pantalla. Número 1, tienen que conocerse bien. Si ustedes no se conocen bien, si ustedes no saben bien cuáles son sus habilidades, cuáles son sus fortalezas, creen en esas habilidades y fortalezas, para poder comunicarlas bien, no van a tener confianza en ustedes. Entonces, si no tienes confianza en ti, no pretendas que el que está al frente confíe en tu servicio o en las habilidades que estás diciendo que le vas a entregar. Número 1, confía, pero primero conócete. Conoce en todo lo bueno que puedes ofrecer. Número 2, y lo vamos a tocar, investiga. Investiga e investiga mucho. Investiga la empresa, investiga quién está al frente, estoquéalo, sí, estoquéalo en las redes, en todas las redes, en las que tú te imagines. No importa si puedan ser hasta personales o no, porque son públicas. Y al ser públicas hay algo de esa persona. Investiga el puesto, investiga cuáles son las habilidades de ese puesto. Y, por último, prepárate. Si tú no te preparas, no te va a ir bien, porque la incertidumbre, los nervios te va a ganar. Cuanto más te prepares, vas a poder tú manejar la situación en cualquier momento. ¿Bien? Entonces, importante que cuidemos el fondo y la forma. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando ustedes, por ejemplo, han visto un video? ¿Ustedes se imaginan que sean alguna vez y han visto ese video donde ustedes se reflejan y dicen, ese no soy yo? O cuando ustedes hacen un audio, normalmente cuando estamos muy apurados y mandamos estos audios en el WhatsApp y después se vuelven a escuchar y uno agarra y dice, esta no es mi voz, ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? Lo que pasa con eso, vamos a la siguiente lámina, Jime. Perfecto. ¿Qué pasa con ese video que ustedes se grabaron? Yo les apuesto que hasta incómodos se pueden haber sentido y una de esas caras también les debe haber pasado, ¿no? Como que no soy yo. Muchas veces como nos mostramos, no sonamos. Y muchas veces como queremos mostrarnos, tampoco llega al otro. Entonces, lo que te quiero preguntar es, ¿con qué lente quieres mostrarte a los demás? ¿Cuál es la percepción que quieres hacer llegar al otro? Es cualquiera de esas dos. Quizás tu postura es de una forma, pero llega al otro de otra forma. Y acá quiero hablarles del embudo de la comunicación. Bien, acá les voy a contar qué pasa con la comunicación. La comunicación llega así, en inversa, como un embudo, como una pirámide al revés. Y así es siempre. Bien, las personas tienen la atención de forma selectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros como seres humanos estuviéramos durante todo el tiempo prestando atención y captando todo lo que pasa a nuestro alrededor, ¿qué cosa es lo que está sucediendo? ¿Nos volveríamos locos? Entonces, ¿qué cosa es lo que hace la persona?
selecciona lo que le interesa, ¿sí? ¿Y qué cosa es lo que va a seleccionar? Obviamente en base a mi objetivo. Cuando tú dices las cosas, vas a empezar a comunicarte con el otro, hay una intención. Tú quieres decir algo y empiezan las palabras. Luego llega las formas de cómo los dices y ahí el embudo se va bajando. Luego está lo que se escucha de ti, lo que el otro escucha de ti. Va pasando el tiempo y el otro es lo que comprende, porque él también tiene sus filtros, ¿sí? Él al tener filtros quizás no va a llegar a tener la misma intención que tú. Y al final lo que queda del otro es lo que retiene, que no necesariamente es todo lo que vayas a decir. Por lo tanto, te voy a dar algunos consejos antes de entrar ya a lo que es la entrevista de forma virtual, para que tú por favor los tomes en cuenta. Número 1, estructura tu respuesta. Siempre estructura tu respuesta, más ahora que estamos con el tiempo límite con la pantalla. Siempre atiende al que está al frente. Date tiempo para que unos segundos, un par de segundos para que tú estructures tu respuesta. Y es más, practícala si puedes antes. Algunas preguntas, quizás conocemos, que pueden ser más o menos similares, se pueden presentar. Entonces, ten siempre claro qué cosa es lo que vas a responder. Los primeros segundos, acuérdate del embudo, son súper importantes, lo que vayas a decir. Entonces, desde tu saludo, cómo te comunicas, cómo estás, si estás mirando a la otra persona o no, son súper claves para que hagas una buena conexión. Cuando te hago una pregunta, no vayas por la tangente. Ha pasado, y por experiencia lo digo, que le haces una pregunta a alguien y escucha algo y entiende diferente y empieza a irse por la tangente. O sea, al final yo tengo que regresarlo para que pueda responder lo que realmente quiero escuchar. Y se va por otro lado. Entonces, ¿qué pasa? No hay gestión del tiempo. Y la atención, obviamente, del otro va a bajar. Entonces, ¿qué cosa es lo que te recomiendo? Usa palabras claves que identifiquen a tu perfil, a tus habilidades. Cuando tú hables, tienes que tener palabras que sabes que son las que te identifican. La típica pregunta que se puede hacer es, oye, ¿para qué eres bueno? ¿No? ¿Cuáles son tus fortalezas? Y las personas normalmente lo que hacen es hacer como el cliché, ¿no? Bueno, soy responsable, comunicativo, trabajo bien con la gente, me llevo bastante bien, lidero proyectos. Ok, está bien, pero es más de lo mismo. Lo que yo te recomiendo es que lo hagas en base a que asocies una habilidad con un logro que ya haya sido demostrado. Por ejemplo, que tú puedas decir, mira, tengo buenas relaciones interpersonales. Yo te contaría que en el último año, en el trabajo donde he estado o en el último negocio que realicé, me encomendaron este proyecto. Pude trabajar con diferentes personas y armé un equipo multidisciplinario o multicultural donde pude llevar a cabo este proyecto, ahorrando tanto por ciento en los costos. Soy una persona bastante responsable, me encomendaron el comité de tal cosa. Lo que quiero llegar a decirte es que asocies tus habilidades siempre a logros, porque las tienes que tangibilizar, porque el otro tiene que escuchar realmente para qué eres bueno. Lo otro, importantísimo, es que tengas siempre presente a esta atención selectiva que tiene tu interlocutor. Lo más importante en una comunicación, lo más importante es quién y cómo recibe la información el otro. Tú puedes tener una idea, pero lo más importante es quién y cómo recibe la información el que te está escuchando. Entonces, tu comunicación verbal va a ser así comparada con la comunicación no verbal, que es aproximadamente el 90%. Entonces, tus gestos tienen que estar muy de la mano con lo que vas a decir. Y después vamos a hablar más a detalle de este tema. Al final, siempre tienes que realizar buenas preguntas. Así no hayan preguntas por el otro lado, tú puedes agarrar y decirles, ¿me permites 5 minutos para hacerte unas 3 preguntas? Y hay preguntas importantes que tienes que hacer.
como por ejemplo, en qué etapa del proceso estás, por ejemplo, cuáles son las responsabilidades, la posición o cualquier otra que se te puede en ese momento ocurrir que tú consideras que son súper importantes. Bien, importante que exista coherencia entre tu actitud, entre lo que vayas a decir, mucha pasión con cómo lo comunicas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para dejarles 3 ideas importantes en este bloque. El dominio del idioma no equivale al dominio de la materia. O sea, no es necesario que sea súper elocuente, súper verborreico, si al final no va a quedar nada en ese embudo. ¿Sí? Haz que todo fluya rápidamente, que estén esas palabras claves y que esa otra persona le llegue rapidito hasta el final. No tomamos decisiones por la cantidad de argumentos que damos. O sea, no le puedes mandar mucha info porque se atora, sino que vamos a recordar estos en la forma y en el fondo. ¿Se acuerdan la imagen? Forma y fondo. O sea, tenemos que hacer un engranaje, tenemos que hacer que lo que digamos sea muy coherente con lo que expresamos en la forma no verbal. Y lo otro, necesitamos contar las cosas desde la pasión, con mucha actitud, y que nuestro comportamiento sea dado en los logros sostenido y percibido de valor hacia la otra persona. Bien, ahora vamos a ver qué pasa antes de esta entrevista, qué pasa antes de esta conexión. Yo no les voy a hablar acá de las cosas que me imagino que ustedes ya saben, que es la iluminación, encuadrar la cámara, tu conexión, ya, eso yo no les voy a decir, porque yo asumo que eso ya lo han leído, lo han escuchado, lo han recontrarrepetido. Vamos a hablar de otros temas adicionales que quizá les pueda ayudar. Si los conocen, excelente, y si no, lo apuntan. Como dice Mariela, vamos a cuidar nuestro perfil en redes. Quiero que miren qué foto tienen ustedes en su WhatsApp. Ahorita, quiero que miren su foto de su WhatsApp. No sé si están poniendo el sunset, el parque, la flor linda del parque, el perrito que tienen en casa, no lo sé. El WhatsApp efectivamente es una red que quizás es un poco más amical, pero ahora en esta nueva realidad ya no es tan amical porque la gente hasta por negocio y hasta para hacer delivery te contactan por el tema del WhatsApp. Entonces procura poner en todas tus redes una foto que te represente o que represente el negocio que tú estás ahorita emprendiendo. ¿Bien? Entonces, mucho cuidado con el perfil que tienen en las redes. Siempre tengan un plan B en todo. ¿Qué pasa si el hijito viene en ese momento y te hace un comentario inoportuno y tú estás en una entrevista? ¿Qué haces? Se pide disculpas, apagas el micro. ¿Qué pasa si ahorita, en este momento, se me cae la red? Ahorita, no quiero hacer propaganda a nadie, voy a ocultar, pero tengo por si acaso un adicional o mi celular cargado para que pueda yo compartir en este momento si se me cae la red, porque los chicos de repente están trabajando. Si tú no tienes una computadora en este momento porque los hijos están utilizándola o la cámara de tu computadora no es tan buena y te tienes que conectar desde el celular o un iPad, te voy a dar un secreto. Te vas a la parte de configuración y vas a retirar donde dice desde dónde te estás conectando. O sea, borras y solamente queda tu nombre y tu apellido, no solamente tu nombre y tu apellido. Lo otro que tienes que hacer es que si te mandan una invitación por donde sea, Meet, Zoom, lo que fuera, la descargas. No solamente la abres desde el celular, la descargas en tu teléfono, en tu iPad o en tu computadora y asegúrate que tengas además la última versión. ¿Bien? Lo otro es que las notas no las pongas nunca encima del teclado, porque cualquier movimiento que tú hagas las vas a escuchar. Entonces lo que vas a hacer es vas a ponerlas antes del teclado. Entonces ahí tú puedes mover y nadie va a entender nada, ni se va a enterar que tienes ahí tu currículum a la mano. Y si quieres, puedes poner notas pegaditas alrededor de la pantalla, que sean tus palabras claves para que cuando te comuniques nunca las dejes de decir. ¿Bien? Otra cosa importante es que la conexión sabemos que está pésima en algunas horas del día. Bueno, saca tu decodificador del cable
de tu televisor y lo conectas directamente a tu laptop. Vas a tener mucha más conexión. Lo otro es que te vas a tener que poner una pantalla o una lámpara al frente. No tienes una, te voy a dar un truco. Te tomas una foto con tu celular, cualquier foto, o en la computadora o en tu iPad, y lo que vas a hacer es que la vas a editar. Tus hijos la pueden hacer súper bien. La editas y la pones brillante en blanco, súper blanco, y te la pones al frente. No vas a usar solamente la luz natural que cae de tu ventana. Vas a hacer que esa luz que va a iluminar a tu rostro se te vea muchísimo mejor. Otro dato es que, vuelvo a repetirles, investiguen puesto, empresa y persona. Eso se los voy a repetir siempre. Tienes que investigar quién está al frente. ¿Por qué? Porque la incertidumbre baja. Y cuando baja la incertidumbre, que es el efecto de no saber qué pasa más adelante, quién está al frente, tus nervios los vas a controlar muchísimo mejor. Y va a haber más confianza. Cuida los colores y los adornos llamativos. No te pongas nada que la atención de esa persona sea más tu ropa o algún objeto que llame la atención que lo que tú estás mostrando al frente. Y lo otro, usa audífonos en lugar que no los uses. O sea, esto te acopla bastante el ruido que está alrededor. Siempre toma apuntes, pero no estás escribiendo. Apunta sin que el otro te esté mirando, o si no, discúlpame que voy a hacer algunas anotaciones para apuntar. ¿Por qué? Porque cuando te hacen algunas preguntas, muchas veces tú estás respondiendo una, pero te acuerdas en ese momento que has conectado en ese momento que tienes que decir otra cosa de valor. Entonces apúntalas, una palabra clave que te haga recordar que en algún momento vas a dar esa respuesta con esa palabra clave que le va a interesar a tu interlocutor. Y por último, relájate antes. Antes que te conectes, relájate. Haz cualquier cosa que te haga sentir bien, porque eso te va a generar hormonas de bienestar, te van a ayudar a controlar el cortisol, que es una hormona del estrés, y te vas a sentir mucho más en confianza. ¿Bien? Vamos por lo siguiente. A ver, les pregunto ahora. ¿Se acuerdan ustedes el café que se tomaron el viernes pasado en el desayuno? ¿Se acuerdan? Sí, el viernes pasado en el desayuno. Ya sea en su casa o de repente no sé dónde estaba. Imagínense en su casa. ¿Se acuerdan el café que se tomaron o el jugo, los que no toman café? Ya. Ahora les hago la siguiente pregunta. ¿Se acuerdan el café que tomaron o el lonche que tomaron en casa de algún familiar, o el lonche que hicieron en su casa, invitando a toda la familia? Era el cumpleaños de la abuelita o del hijo, o de repente querían celebrar algo y justo los chicos compartieron la mesa, hicieron el queque del día. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, ¿saben lo que sucede? Y yo les apuesto que se acuerdan mucho más de ese café que el café que se tomaron el viernes pasado. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros metemos emoción y sentimientos en los hechos, nuestro cerebro lo que hace automático, hace rec, o sea, empieza a grabar. Y eso que grabas empieza a quedarse como recuerdo positivo para nosotros. Y lo que tenemos que hacer es que el que te está escuchando, sucede ese efecto, que se le quede grabado ese momento que conectó contigo, porque tú eres cuerpo, alma y pensamiento, emoción y sentimiento. Eres uno solo, y en esa conexión virtual tiene que haber una emoción, tiene que haber algo que expreses para que el que te está escuchando, acuérdense del efecto embudo, retenga y se acuerde de ti. Cuanto más efecto sorpresa le des al otro, cuando más efecto de asombro, de algo bueno le des al otro, va a haber mucho más retención. No por eso, imagínense ustedes quienes hayan estado embarazadas, la típica es que vas a ver más embarazadas, si no es que aparezcan más embarazadas, simplemente que tu atención se pone en ese hecho porque para ti emocionalmente te interesa. Entonces, tu atención selectiva va dirigido a eso. Entonces, importante que ustedes tomen en cuenta qué cosa es lo que el otro quiere escuchar de mí, por qué está conectando conmigo, qué tipo de negocio quiere hacer conmigo, me quiere comprar, qué tipo de entrevista quiere hacer conmigo.
Entonces, cuando ustedes identifiquen, ok, ¿qué encontró en mí? Y yo lo tengo que mostrar, ahí es donde ustedes van a tener que hacer un buen clic con el otro. Generen mucha emoción para que exista mucha retención en la información que vayan a ofrecer. ¿Bien? Entonces, vamos a dar los consejos prácticos que ustedes tienen que tomar en cuenta a la hora que ya están conectados virtualmente. Número 1, como consejo, es que hackeen su cerebro. Sí, su cerebro. Tienen que hackearlo, reprográmalo. Llámelo cerebro, chip, disquete, cassette, dependiendo de la época en donde naciste. Pero van a tener que hackearlo. ¿Por qué? Porque tus pensamientos van a generar tus emociones. Si tú te flagelas, si tú te vas a dar información negativa, tú no vas a llegar a un buen resultado, porque al final lo que vas a hacer es que no te la vas a creer. Entonces tú tienes que tener en mente, que visualizar que este contacto que vas a hacer va a ser ganador y va a ser muy positivo. Tampoco se trata de que nos angustiemos pensando en el futuro. ¿Qué pasa si me va mal? ¿Qué pasa si es que no, la conexión se va? Porque si no, pecamos de angustia. Bien, el exceso de futuro nos va a llevar a una angustia. Y el exceso del pasado, pensando de que me hubiera gustado que sea presencial, caramba, ahora con la pandemia tengo que conectarme virtualmente y yo no soy bueno en las cámaras, nos va a llevar a una melancolía y depresión. Entonces, lo importante es que estemos presentes en el aquí y en el ahora, que visualicemos bien el resultado y que tengamos pensamientos positivos. Lo otro es que tengamos mucha atención con nuestra audiencia. Lo más importante de la comunicación es quién y cómo reciben la información. Entonces, atención a tu atención. Todos tus procesos cognitivos tienen que estar muy alertas. La percepción que vas a querer mostrar, la percepción que va hacia el otro. Importantísimo que estés presente en esta selección, en esta atención selectiva que el otro quiere de ti. Mucho cuidado con las palabras y con las formas cómo vas a expresar esta comunicación. Lo siguiente es que para el tono de la voz vamos a usar un ecualizador. Imagínense ustedes que yo esté hablando así, despacito, y que nadie me esté escuchando. Se me van en una, y eso es lo que yo no quiero. Lo que yo necesito es captar la atención de ustedes. Por lo tanto, tengo que empezar a subir mi volumen o bajar en otros para que la información pueda llegar súper más directa. Entonces, empecemos a formar nuestro ecualizador, reforzando con tonos más fuertes, con más energía, aquellas palabras o aquellas frases que deseo que el otro le quede grabado. ¿Bien? Cuando ustedes conversen, no hablen muy rápido. Primero porque las ondas llegan lentamente al otro. Y lo otro es que se te va a generar una angustia y una ansiedad. Desacelera un poquito, pronuncia bien. Y cuando no te acuerdes las cosas, ¿sabes lo que tienes que hacer? Alargas una palabra y la conectas con la otra, así como estoy haciendo yo ahorita, para que tú evites hablar con muletillas. Eso te ayuda mucho para que no estés con el ajá, sí, pero. Entonces, cuando tú alargas una palabra y la conectas con la otra, te evita hablar las muletillas y tu cerebro en automático hace que conectes las palabras que tienes que decir. Lo otro importante es que tienes que hablar fácil. Acá yo les voy a decir por experiencia, y he entrevistado muchísima gente a lo largo de todos los años, hay gente que habla con Spanglish, ¿no? Entonces agarra y dice, sí, porque en el budget, ¿no? Y hicimos el forecast, oye, dime presupuesto, dime proyección. Tú no puedes asumir que el que está al frente sabe hablar inglés, número 1. Y acuérdate del embudo. Cuanto más cosas digas difíciles y que el otro quizás no las interpreta igual, va a quedarse en el filtro. Y lo que tú quieres es que llegue hasta el final. Entonces, habla fácil, habla sin tecnicismos. A veces cuando uno ha trabajado en una empresa que está acostumbrada a ciertas siglas, de nomenclaturas de algo, asume que el otro sabe la misma sigla, ¿no? Y no necesariamente. Entonces, di la palabra completa, no la digas mezclada entre inglés y español. Habla lo más sencillo y fácil posible. Lo otro es tu mirada. Los ojos ahora van a decir mucho de nosotros.
lo que tienes que hacer es no mirar a la pantalla, porque imagínense a mí ahorita mirando la pantalla. ¿Sabes cómo sería? Así estaría yo ahorita. Y entonces, y estoy segurísima que ustedes no me están mirando a los ojos. Entonces yo tengo que mirar a una bolita que está al frente de mi computadora. Pero como mirar a la bolita es incómodo, porque es incómodo mirar a una bolita, porque es la única forma que además tú vas a creer que yo te estoy mirando a los ojos, yo pongo un objeto que me genere a mí una emoción. Sí, pongan ustedes cualquier objeto que te genere una emoción atrás de la pantalla, atrás de la cámara. Cualquier cosa, una foto, ya. Yo tengo mi pelotita Wilson, ¿ya? Así como el náufrago, tal cual. Tengo varias. La coloco atrás y como tiene un smile, me genera a mí emociones positivas. Y claro, de vez en cuando tengo que estar bajando la mirada, porque tengo que ver la presentación. Y cuando ustedes están en entrevista, van a tener que hacer lo mismo, porque tienes que ver que tu interlocutor está contigo. Pero importante que cuando des las respuestas, mires siempre a la cámara. No mires la presentación, sino a la cámara. ¿Bien? Otra cosa importante es la retroalimentación. Para que exista una buena retroalimentación, tu comunicación no verbal es básica. Entonces, el asentar la cabeza, el hecho que tú puedas hacer una sonrisa, que tú muevas la cabeza o haz, ¿no? Algunos símbolos que están estructurados como códigos que son importantes en esta retroalimentación. Nosotros tenemos dos tipos de lenguajes, el lenguaje digital y el lenguaje analógico. El lenguaje digital son nuestras palabras. Bien, nuestras palabras, la semántica, y el lenguaje, el analógico es todos los códigos, todo lo que está fuera de un código, todos nuestros gestos, toda la parte de la comunicación no verbal. Y esa parte de la comunicación no verbal es súper importante en una retroalimentación. Acuérdense que va más o menos como el 90% de lo que nosotros estamos expresando con nuestro cuerpo le llega al otro. Y acuérdense que el otro tiene además filtros, ¿no? Tiene sus propias percepciones. Lo importante es que lo que tú quieras emitir con lo que el otro recibe, la brecha de la percepción no sea tan amplia, sino que sea lo más parecida posible. Es lo que yo quiero transmitir y que el otro recibe. ¿Sí? Vamos por la siguiente. Prende tu linterna, ¿sí? Estate súper activo, o sea, brilla donde tengas que brillar, con mucha energía, con mucha pasión, con muchas ganas, porque la gente quiere conectarse con gente positiva y ahora mucho más, ¿verdad? La gente quiere estar con gente que le dé buena vibra, que sepa que en el equipo donde va a pertenecer va a sumar en todo aspecto, va a ser una persona que sea colaborativa, que trabaje bien en equipo, que sea apasionada con lo que hace, ¿bien? Sonrían mucho. Sonrían muchísimo. ¿Saben por qué? Primero, porque te ayuda a generar emociones positivas. Lo que tú sonríes, se mueven 12 músculos risorios en la cara. Sonrían, ¿ok? De una forma genuina. Así no lo sientas, pero aprende a sonreír. Se mueven tus 12 músculos risorios y automáticamente el cerebro, yo no les voy a hablar ahorita de neurociencia, pero el cerebro en automático los lee. Agarra y dice, ¡ay, Ana María está feliz! Está contenta, por lo tanto, le voy a empezar a dar gotitas de emoción positiva. Y entonces esas gotitas de emoción positiva van a conectar súper bien con quien está al frente. Y eso te va a generar la siguiente, que es la simpatía. Entonces ustedes dirán, pero yo no soy carismático, o sea, yo no tengo carisma. Ustedes a veces cuando han ido a una reunión, ¿no han visto a alguien que tienen a veces un contacto de 5 segundos, o ni siquiera a veces la conocen a la persona y dicen, oye, pero qué buena vibra, qué bien me cae? Bueno, es la carisma. Y la carisma no se nace con carisma. La carisma no es innata. La carisma se va aprendiendo. La carisma es algo que tú puedes ir reforzando y que puedes ir mejorando en el tiempo. Y la carisma no es agradar al otro. No es que yo haga forzosamente algo simplemente por agradar al otro. La carisma es engranar con el otro. Es que puedan ambos engranar. Esa es la idea. Y lo importante, tu comunicación no verbal. Tenemos 4 emociones, ¿ok? Alegría, tristeza, miedo y la otra que era, ahí por ahí la tenía, son 4. Alegría, acá, enojo, tristeza y miedo.
Esas emociones que tenemos y que van a ir combinadas a lo largo de toda nuestra comunicación no verbal, van a expresar mucho. Y ya, claro, ya no va a haber un apretón de manos de forma presencial, pero nuestro rostro y nuestra mirada y ahora nuestras manos va a hablar mucho. Entonces, lo que tenemos que hacer es que todo sea congruente. Y una pregunta que siempre me hacen es, ¿cuánto es lo que tengo que mostrar a la hora que yo estoy comunicándome en pantalla? Muchos solamente comunican de aquí para acá, ¿no? Y se pegan mucho a la pantalla y genera hasta como que está descuadrado, o sea, es demasiado el rostro con relación a la pantalla. Yo lo que les puedo recomendar es que desde la mitad de tu torso para adelante y que se vean un poco tus manos. Las manos hablan. Cuando tú te expresas con las manos, le generas mayor énfasis a las cosas que estás diciendo. Y te genera también apertura a las demás personas. Entonces, mucha visualización, mucho contacto con tu rostro, porque tu rostro va a hablar, y también mueve las manos para poder enfatizar las cosas. ¿Y qué pasa cuando lo que tú estás diciendo no encaja con lo que estás expresando? Existe lo que se llama la disonancia cognitiva, que hay una tensión entre lo que tú crees, en lo que tú haces y en lo que tú dices, porque no va, y el otro se da cuenta que lo que estás diciendo no es congruente. Entonces, por favor, mucha coherencia entre lo que ustedes dicen, hacen y sienten. Si estás contando un proyecto interesante donde tú has tenido un logro, donde te sientas orgulloso, pues dilo con mucha pasión, con muchas ganas y con mucha entrega, que el otro viva a través de tus palabras y a través de tu expresión ese proyecto por el cual tú te sientas muy orgulloso. Mucha actitud. Y para avanzar, yo les quiero contar, ¿qué pasa, por ejemplo, con esto de aquí? Yo no lo que les vamos a hablar ahora no es que yo les vaya a decir, ok, esta es una fórmula mágica y vamos a hacer que esta fórmula sea para todos. No, no es una fórmula mágica. El instinto es importante, la técnica también es importante, la técnica, las herramientas son importantes, pero no van a ser más importantes si es que tú realmente no chequeas realmente cuál es la que a ti te hace mejor, porque pueden haber miles de técnicas. Es más, este webinar es parte de esto, y tú puedes haber tenido quizás hasta un amigo que te dice, mira, lo que tienes que hacer es esto, son los buenos consejeros, ¿verdad? Y puedes haber leído, y igualito hoy, conectándote tú con nosotros, estás aprendiendo y estás viendo qué otras formas buenas hay para conectarse. Y van a haber miles, ¿no? Y muchas que quizás sabes, que quizás tampoco las he comentado. Pero lo más importante es que tú identifiques de todo lo que sabes, cuál es la que quieres y puedes usar. ¿Saben por qué? Para que salga tu yo, para que salgas tú, o sea, para que no seas natural, para que seas tú mismo. Y aquí se trabaja el factor IKEA. ¿Qué es el factor IKEA? El factor IKEA es que tú vas aprendiendo conforme vas experimentando. ¿Bien? ¿Por qué? Porque a mayor esfuerzo hay mayor valoración de las cosas que uno hace. Por lo tanto, los invito a que tengan más conocimiento, que aprendan más y que hagan una conexión mayor con ustedes mismos. Yo les pregunto cómo van a valorar ahora la experiencia. Practiquen mucho. ¿Ok? La siguiente, ya para terminar, es que el aprendizaje es como un Lego. ¿Bien? Vamos a ir aprendiendo, o sea, se va a ir pegando todo lo que vamos aprendiendo y vamos a ir descubriendo. Así es el aprendizaje. Entonces, cuanto más captemos, es mucho mejor, porque vamos ampliando nuestros conocimientos. Y ya para terminar, lo que les quiero dejar es que hay consejos prácticos para después de una entrevista. Hay que hacer una autoevaluación, enviar un correo de agradecimiento, resolver algunas dudas, identificar también en qué etapa estamos, contactar por las redes a la persona o a la empresa
donde nos hemos conectado, que es importante, y también evalúen el resultado que han tenido. ¿Bien? Algo que nos deja la pandemia, hay dos símbolos muy importantes que nos dejan la pandemia, que es, pasemos a la siguiente, ya para terminar. Ahí está. Algo que les quería dejar, que es muy importante, que hay dos símbolos que nos dejan la pandemia, que es las mascarillas, ¿no? Es un símbolo de las mascarillas porque eso nos va a permitir mirarnos más a los ojos, cosa que no estábamos acostumbrados, y escuchar más y estar más atentos. Y otra cosa como símbolo que nos ha dejado la pandemia es quedarnos en casa. Y no hablo de una casa física, porque quizás ya nos hemos quedado y muchos tenemos que salir para seguir avanzando y trabajar. Y ya hicimos además un detox de varias cosas que tiramos, compramos, mejoramos, sino que se bajó el volumen de afuera, ¿no? Y por lo tanto ha permitido que crezca el volumen de adentro, de nuestra casa interior, y que eso nos permita cuestionarnos, porque si algo estamos seguros es que nosotros como personas somos politalentosos. Entonces te invito a que descubras cuál es el talento que realmente tienes en ti para que lo puedas mostrar en cualquier conexión que vayas a hacer. Muchísimas gracias y doy pase a Jimena. Bravo, Ana María, bravo, Mariela, la verdad que han estado espectaculares. Jimena, Muchas gracias, Ana María, muchas gracias, Mariela. La verdad es que el tiempo se pasó volando, estuvimos pegadas mirándolos y escuchándolas. Muchas gracias a todas las preguntas que han estado haciendo todos ustedes. La verdad es que, vamos a ponerlo para que nos vean a todas. La verdad es que preguntas muy interesantes por un tema de tiempo. No las vamos a responder ahora, pero les prometemos responder las preguntas por el chat. Muchas gracias a todos por estar aquí. Han habido casi 1.300 personas conectadas y eso que estábamos compitiendo con el fútbol. Así que nos comentaron por ahí, pero no se preocupen, como les dijimos, esto se queda aquí grabado en el Facebook de Gestión y también en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en LinkedIn. No dejen de seguir a Mariela y a Ana María. En LinkedIn las encuentran de todas maneras porque tienen muy buenos consejos, por supuesto en nuestras redes. Y los dejo con Inés para que les dé algún consejo o cierre y nos vemos de todas maneras en otra oportunidad. Jimena, gracias otra vez, Ana María, Mariela, han estado espectaculares. Y nada, solamente para despedirme y si puedo agregar un grano de arena a todas las cosas tan importantes y sabias, muchas de ellas que han dicho, yo siempre creo que uno tiene que poder comunicar cosas en las redes. Yo creo que las redes están llenas a veces de negatividad y gente que expresa su incomodidad, por decirlo menos, con el mundo. Y claro, hay mucho dolor en general ahora, pero nosotros tratemos de compartir cosas positivas, cosas constructivas, no nos metamos en esas cadenas de odio, no nos metamos a criticar a otros. Todo lo negativo que decimos de otros se nos pega a nosotros. Así que los dejo con esa idea y nos vemos muy pronto. Gracias por entrar, la verdad que nos hace muy felices acompañándonos. Gracias a todos. Chao. Chao, gracias.